Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Armando Solís, tutor del proyecto Éxito Académico del curso Matemática General. Y hoy veré con ustedes un breve repaso de teoría de geometría, en concreto de áreas y las fórmulas en algunas figuras geométricas. La primera figura que veremos es un paralelogramo. Es un cuadrilátero, una figura de cuatro lados, en lo cual sus lados opuestos son paralelos, es decir, que no se intersecan. A me viene a representar la medida de la base y h la medida de la altura. La fórmula de su área es la base por la altura, A por h. Tenemos un rectángulo. Es un paralelogramo cuyos lados adyacentes son perpendiculares, es decir, que sus lados juntos forman un ángulo de 90 grados. B viene a representar la base y h la altura. Y la fórmula es igual a la del paralelogramo. Base por altura. La siguiente figura es un cuadrado. Un rectángulo donde la medida de sus lados son iguales. Es decir, que la medida de la altura y la medida de la base miden igual, por lo que solo utilizaremos una letra para representarla, en este caso L. L es el lado. Y la fórmula de su área es lado por lado, es decir, L al cuadrado. La siguiente figura es un triángulo. Aquí, por ejemplo, tenemos un triángulo acutángulo y aquí un obtusángulo. Es un polígono de tres lados. Y B me viene a representar la base y h la altura. Bien, solo que note que la altura es desde este segmento y el segmento perpendicular con el vértice opuesto de la base. La fórmula de su área es base por altura dividido entre 2. Un triángulo que utiliza una fórmula en particular es el triángulo equilátero. Es un triángulo con sus tres lados de igual medida. Y la fórmula de su área es L al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Cabe aclarar que esta figura también puede utilizar la fórmula anterior, base por altura entre 2. Sin embargo, esa fórmula y esta son equivalentes. Si piden el área del triángulo equilátero, basta utilizar esta fórmula. La siguiente figura es un rombo. Es un paralelogramo donde la medida de sus lados es igual. Es decir, todos estos cuatro lados miden igual. El caso en donde sus lados adyacentes formen un ángulo recto, entonces estaríamos hablando de un cuadrado. Este segmento y este otro son diagonales. La más pequeña se le llama diagonal menor, notada con la D minúscula, y la más grande como diagonal mayor, denotada con la D mayúscula. La fórmula de su área es la diagonal mayor por la diagonal menor dividido entre 2. La siguiente figura es un trapecio. Aquí tenemos un trapecio recto y aquí un trapecio isósceles. Es un cuadrilátero con dos de sus lados paralelos. Estos. Y a eso les vamos a llamar bases. La más larga la llamaremos base mayor, denotada con B mayúscula, y la menor, pues se llamará base menor, denotada con B minúscula. Y la fórmula de su área es la suma de las dos bases, base mayor más base menor, multiplicada por la altura y dividido todo entre 2. Y tenemos un sector circular. Una porción del círculo limitada por dos radios. Note que es esta área en gris, limitada por estos radios, y la medida de aquí es un ángulo central. La fórmula de su área es pi por r al cuadrado por el ángulo central entre 360 grados. Esto es, si cita el ángulo de acá, es un ángulo en grados. En caso de que cita esté representado en radianes, entonces la fórmula es esta. Estas son equivalentes. Esta es en grados y esta es en radianes. Todas estas fórmulas son para figuras planas, por lo que cuando nos refiramos a áreas,
nos tenemos que referir solo a figuras planas. Todo este material es cortesía de mi persona, el tutor Armando Solís Zúñiga, y de parte del proyecto Éxito Académico y de la Escuela de Matemática del Tecnológico, le deseamos que este material sea de provecho para ustedes. Un saludo.